Bienvenidos. Tercero, ahí entramos. Desde la sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Como siempre es un gusto tenerlos en estos programas de la sociedad desde la página www.noticiasaldía.com.mx. Hoy tenemos la visita de uno de los editorialistas de lujo de esta página, el licenciado Francisco Flores Legada. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, ingeniero. Pues como ingeniero Héctor Bernal, como siempre, un gusto el estar aquí con el público de la sociedad, tratando de aquí platicar un poco sobre la acontecer diario. Así es, licenciado. Hemos estado leyendo sus artículos, y algunos muy interesantes. Sin embargo, ahora va a tratar el asunto sobre uno nuevo, ¿verdad? Cambios a la ley y pendientes. Así es, es un documento que he estado elaborando durante algún tiempo, que también no es nada nuevo, no es nada que no se haya platicado, pero que más sin embargo es importante ligarlo ahora con las circunstancias tan peculiares que tenemos, sobre todo en el estado de Chihuahua, ¿no? Donde tenemos que partidos con diferentes posiciones ideológicas se juntan para buscar posiciones electorales políticas en contra de otro partido, ¿no? En este caso, por ejemplo, específicamente Parral, ¿no? Todos los partidos, a excepción de Acción Nacional, con un candidato, y Acción Nacional con un candidato propio. Y en el caso de la ciudad de Chihuahua, bueno, igualmente el PRI con su candidato, apoyados por otros partidos, y nos encontramos con otros partidos, bueno, que se les llaman pequeños, con candidatos que alguna vez militaron o fueron parte importante del Partido Acción Nacional. Así es. Vemos en esto lo que usted menciona, licenciado, que, por ejemplo, Héctor Barraza, síndico por el Partido Revolucionario Institucional. Sí, efectivamente, poco de conocer al ingeniero Barraza, obviamente pues ir por los medios, las noticias, ha sido diputado, miembro de organizaciones con mucha lucha dentro del PRD, y bueno, está en el Partido Revolución Nacional. No queremos decir que sea malo o bueno, simple y sencillamente que vemos aquí esta situación ideológica un poco incomprensible. Podríamos entender que en el caso de Barraza, por aquello del PRD, por aquello de un poquito el hecho de que el PRI sea un partido de las ideologías de todas, de la ultraderecha, de la ultraizquierda, podríamos ver que hay un acomodo, pero más sin embargo, pues son cuestiones que a veces no nos explicamos y que ahora las quisiera comentar desde el punto de vista de las normas, las leyes, las cuestiones ideológicas y demás, ¿verdad? Adelante, licenciado. Bueno, miren, para iniciar, para comentar el día de hoy, a nivel mundial, haciendo excepciones, pero tenemos que los hombres, como personas, como tales, nos encontramos que podemos dirigirlas, las podemos ubicar, en primer lugar, como una izquierda tradicional y luego lo que se conoce como los neoliberales. Mas, sin embargo, durante los últimos años ha surgido algo que ya se ha dejado de tocar un poco, pero sigue presente, lo que se le ha conocido como la tercera vía. ¿Por qué este tema? ¿Qué pasa? En el caso de nuestro país, sin irme al resto del mundo, que no alcanzaría para tanto, en el Congreso de la Unión nos encontramos que los partidos actualmente, los partidos políticos, todos grandes, chicos, durante decenios y sexenios han estado buscando y han modificado normas, leyes misceláneas, leyes de ingreso, presupuestos de egreso, y se ha legislado, pero más sin embargo, desde mi punto de vista, no han logrado tener o establecer una línea económica
que rija con la vida de los gobernantes y de los gobernados. Esto lo veo y lo quiero analizar de esta manera. Primero, tenemos por un lado la izquierda tradicional. La izquierda tradicional, que dice? Bueno, la izquierda tradicional dice que el Estado debe intervenir de manera más fuerte en la actividad económica del Estado, que debe evitar que sea regulado por la iniciativa privada, que controlen los mercados. Pero por otro lado, también tenemos que se maneja con mucha ligereza ciertos aspectos sociales, como cuáles, no ligereza, sino como que le otorgan mayor libertad. Por un lado dicen que hay que amarrar a la economía, que el Estado la tiene que controlar, pero por otro lado, en las cuestiones sociales, como por ejemplo todo esto lo relacionado con los matrimonios de gay, que se le conoce, de un mismo sexo, o de todo ese tipo de normas que han generado mucha polémica, incluyendo, por ejemplo, la ley que permite el aborto hasta determinado tiempo. Bueno, en este caso sí permiten y dicen que haya libertad de los ciudadanos. Yo hay algo que sí quisiera señalar en este aspecto. Yo creo que es evidente que si exista una libertad como lo considera la izquierda, yo creo que esa libertad tiene que ser una libertad con responsabilidad y con mucha responsabilidad. Por otro lado tenemos que los llamados neoliberales, ¿sí?, para establecer cuestiones relacionadas con el delito o con los delitos, se acercan a cuestiones más de carácter moral, ¿no? Así tenemos nosotros como en algunos estados de la República se quiere regular el tamaño de una minifalda, se quiere regular cómo se vista una mujer cuando vaya a una parte, cómo se viste un hombre, llegando al extremo de ya no ver las cosas desde un punto de vista como penal, sino simplemente verlas desde un punto de vista moral, que yo creo que es totalmente incorrecto. Por otro lado, partiendo de esta base, vean ustedes cómo tenemos por un lado la línea conservadora, por otro lado la línea liberal de la izquierda, en donde es importante, y lo vuelvo a subrayar, el teorema que yo le he llamado ningún derecho sin responsabilidad. O sea, tenemos que ver que las personas se beneficien, como en un texto que tengo por aquí, de bienes sociales, deberían disfrutarlos responsablemente y dar a cambio a la comunidad social en sentido amplio. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, lo que trato de decir con esto es que tenemos que la riqueza de los países, si no existe un reparto equitativo, pues evidentemente no vamos a crecer. Entonces sí se requiere la intervención del Estado en la vida económica del país, claro que se necesita, pero por otro lado también se necesita que los ciudadanos actuemos con responsabilidad. Miren, ¿qué ha sucedido? Ha llegado situaciones al extremo de que grupos de la sociedad, grupos fuertes de la sociedad, y no los critico, pero llega un momento en que se vuelven grupos anárquicos y que a veces se piensa que nada más su opinión es la que vale, cuando realmente la opinión que debe valer, ¿cuál es? Pues es la opinión de todo, ¿sí? Es decir, es importante que el Estado sí mantenga, no hablo de autoritarismo, pero sí establezca márgenes de respeto para que la sociedad viva en armonía. Miren, como ejemplo tenemos el día de hoy, se publicó en los medios, desde ayer en los medios digitales en la tarde, como la Marina y miembros de la Fiscalía abatieron a grupos delincuenciales en la zona de Bocoini y de Guerrero, identificados con el grupo que se le denomina La Línea, ¿no? Vean ustedes ahí qué sucede. En este caso sucede que la gente aplaude, ¿no?, el hecho de que hayan logrado abatir y eliminar a estas personas, iniciarles proceso, lamentablemente muertos, pero pues
pues así se ha presentado, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucede? Ahí van a durar algunos días los ministeriales, las policías, los municipales, la marina, pero pasado mañana se van a ir. ¿Y qué sucede? Los delincuentes locales van a empezar a hacer el trabajo que hacían los otros. Es decir, el Estado tiene que mantener una vigilancia. ¿Cómo se va a resolver esto? Desde mi punto de vista, tenemos que atender cuestiones de ver una nueva forma de gobernar, una economía, llamámosle mixta, alternativa con el Estado, que crezca, atender cuestiones ecológicas respecto a las empresas. Tenemos nosotros que el crecimiento económico, ¿sí?, tiene que ir aparejado, tiene que ir cercas con la educación. Por ahí en un medio escrito, tiene su página de internet, tenía una encuesta, preguntaba que si ahora con las elecciones, qué le importaba más de las propuestas de los candidatos. Por ejemplo, ponían economía, seguridad, agua y una serie de rubros. Su servidor, bueno, participando en esta encuesta, le puse en educación. Resulta que, no me sorprendió. Cuando ya veo el resultado, resulta que la mayoría de la gente que ha votado llamemos en esta práctica, pues fue la seguridad. Bueno, es que partiendo desde ese punto de vista, licenciado, interrumpiéndolo un poco, sí. Bueno, pues es que si no hay educación, la seguridad no va a llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos educarnos para poder evitar que la juventud, la niñez, que es la que viene atrás de nosotros, bueno, pues sean los que de alguna manera, estando educados, evitarán irse al crimen organizado, como bien lo dice. Sí, de hecho, inclusive, fíjense, cuando hablamos de educación, a veces la mayoría de los ciudadanos, y incluyo, pensamos en una escuela, en un estándar, en una educación escolarizada. No, es que no nomás se trata de la escuela, o las universidades, la primaria, la prepa, porque tenemos yo señalaba por ahí en algún documento que la Secretaría de la Defensa Nacional en el sexenio pasado estimó que alrededor de 500,000 familias en el país se encuentran ligados de manera directa o indirecta al crimen organizado, ya en cualquiera de sus modalidades, principalmente en las cuestiones del narcotráfico, en esencia. Pero estos números pueden variar, pueden o no variar. La Secretaría de la Defensa y estudiosos del tema han dicho también que la mayoría de estas familias son familias que los muchachos no trabajan, los famosos ni trabajan, ni estudian, ni nada. Pero también hay un dato curioso, y lo hemos visto, esto no es curioso, creo que es real. Aquí en Chihuahua, sin irnos muy lejos, nos encontramos con jóvenes de posiciones acomodadas, de padres económicamente bien, ahora sí, como dicen luego, con familias bien, inclusive familias de personas reconocidas socialmente en sus posiciones como profesionistas, como empresarios, y que sus hijos estudian en las universidades y que a lo mejor tienen maestrías, doctorados en Europa, en Estados Unidos y demás, pero de repente nos encontramos con que son detenidos, lamentablemente algunos de ellos ejecutados, y por otro lado otras personas, bueno, nada más detenidos en México, sino fuera del país, en Estados Unidos o en Europa. Entonces, no solamente los jóvenes que no estudian, sino también hay ciertos grupos o ciertos grupos de personas que con el afán de vivir en una situación, una vida fácil, ¿qué es lo que hacen? Bueno, se incorporan a estas filas de la delincuencia organizada o desorganizada, ¿no? Así es que es como bien lo dijo, ¿verdad? La educación empieza desde la casa. Sí, evidentemente desde la casa. Y no es nada más sí, la preparatoria, la secundaria, la profesional, sino todo lo que conlleva una educación desde los jóvenes, desde los niños. Así es, inclusive yo me atrevería a decir lo siguiente, miren, es como cuando la CEP o diversas dependencias federales, locales, estatales, municipales, hacen programas, ¿no? Por ejemplo, de lectura, que es muy bueno fomentar la lectura, pero de entrada, si en una casa no hay libros, pues ¿qué van a leer?
Primero, si no hay libros, bueno, por mucho que se fomente la lectura, pues los muchachos no van a leer, los jóvenes no van a leer. Nuestro país, por desgracia, pues está en los niveles más bajos de la lectura, pero por otro lado nos hallamos y nos encontramos con otro problema. En México los libros, ya no electrónicos, llamemos de papel, son caros. Por ejemplo, un libro de mediana calidad, 250 pesos, 300 pesos. ¿Cuántos salarios mínimos son? Son como 3 o 4 salarios mínimos, o sea, el mínimo diario 50 y tantos pesos, algo así. Entonces, pues a veces, ¿qué pasa? O comen, bueno, y por otro lado hay bibliotecas, sí, hay bibliotecas, pero lamentablemente a la biblioteca lleguen, lo leen un rato, entonces se necesita esa educación. La ¿verdad? educación al estudio es que, bien lo dice, pero independientemente de eso, México es uno de los países que de alguna manera menos lectores hay para los libros. Sí, así es. Mira, aquí una parte que quisiera leer, Seguro dice, también debe reconocerse que ahorita hablando con el estatismo excesivo, ¿no? Sí. De que inculcado con frecuencia por actitudes de dependencia, inactividad, cinismo, rentismo, papeleo, clientelismo, autoritarismo, falta de iniciativa, hostilidad, innovación, cuando no corrupción, y con mucha frecuencia a ambos lados de la división administración-cliente. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, ¿qué pasa cuando llega un momento en que existe mucho control del Estado, por un lado, y me voy al extremo, por otro lado, cuando existe mucha libertad por parte del Estado hacia los ciudadanos, se empieza a dar todos los fenómenos de corrupción? Entonces, estos fenómenos de corrupción, miren, por desgracia podemos estar o no en contra. ¿Qué pasa con esta herramienta que para mí considero que es importante, el Facebook, el Twitter, el YouTube y demás? Informan a la gente, pero por ejemplo el Facebook se ha convertido en una manera, por ejemplo, de burlarse sobre todo los jóvenes, de los demás, y YouTube igual. El problema es que ¿esto qué significa? Que yo creo que estas herramientas también se tienen que usar con responsabilidad, y ojalá, y eso espero, que el Estado no vaya a llegar a un momento en que pretenda intervenir en estas situaciones, ¿no? Yo creo que ni podrá ni lo deberá hacer, pero sí va a ser importante que nosotros como ciudadanos, dentro de una sociedad, nos demos cuenta que que tenemos que ser responsables socialmente, ¿sí? Responsables con los demás. Miren, hay veces que de repente es que se critica un candidato, que si lo vieron, que si andaba tomado, que si andaba haciendo esto, que si andaba haciendo lo otro. Yo creo cada quien su vida privada, ¿no? O sea, yo no digo que esté bien o mal, no lo critico, que ellos mismos y la sociedad los valore y determine los juicios de valor, pero yo creo que aquí hay cosas más importantes en que preocuparnos, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención, en los medios de comunicación, sobre todo en algunos escritos, empezaron, el día de las ferias se cortó el agua, y pues bueno, resulta que bueno, es un momento de una nota donde viene declarando el presidente de la Junta Municipal de Aguas, pues que cerraron las llaves del Día del Sur. Bueno, es que yo lo que veo aquí, yo no sé si quién fue, si fueron de un partido o de otro, eso es lo relevante. Aquí lo relevante es que yo creo que los ciudadanos tenemos que volver a tener una democracia moderna y aceptar que vivimos en un país con diferencias, en un país donde somos distintos, donde pensamos diferente y tenemos que respetarnos. Aquí, por ejemplo, que cerraron el agua, se abrió la feria porque que la feria fue la culpable, resulta que no. El problema es que ya no sabe a quién le vamos a creer, si a unos y otros. Entonces, por eso yo hablo de que también debe de existir, por una parte, un control por parte del Estado, pero también una libertad en una economía mixta y en una política mixta, ¿no? Así es, hablando de las redes sociales, también por ejemplo, el Twitter se ha convertido en una arma para que algunos actores políticos diriman sus diferencias, ¿no? Sí, así es, o sea, evidentemente, y no solamente estamos hablando que los ciudadanos políticos, también nos hemos estado y nos encontramos con que también la delincuencia, también hay por ahí se pelea, nomás que obviamente que pues, no nos damos cuenta por la forma cifrada en que lo hacen, ¿no? Así es. Entonces, miren, saliendo y entrando de estos temas, por ejemplo, los políticos, yo me pregunto, ahora que andan en campaña, si a la gente le preguntan, yo los invitaría a que le preguntaran esto a la gente, estas preguntas, son 3, 4 preguntas, pues decirle qué le ocurre, cómo le puedo ayudarle,
Y en lugar de eso siempre dicen cuánto gana, cuántos hijos tiene, ¿sí? Y lamentablemente a estas gentes a veces nos sentimos desheredados, como perdedores, excluidos, y no nos dejan participar en el juego. O sea, tan sencillo como preguntarle a una gente, oiga, ¿qué tiene? ¿Qué necesita? Porque eso de llegar y decirle, mire, por ejemplo, los diputados, ¿no? Yo no sé a veces quiénes son los que llevan sus campañas, sus volantes o su propaganda. Un diputado no tiene que andar ofreciendo calles, ni ofreciendo agua, ni ofreciendo teléfonos. No, ese no es el trabajo de los diputados. El trabajo de los diputados es legislar. Yo entiendo. Ellos son gestores, estoy de acuerdo, y se vale. Pero eso no es su trabajo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Se me ocurre una idea, que un candidato del distrito, el que ustedes quieran, vaya a una colonia que no tiene pavimento y le diga, señores, les prometo pavimentarlas, miren, aquí va a haber pavimento y cemento hidráulico y todo muy padre. ¿Y qué pasaría? ¿O qué pasa si de repente ese candidato a diputado gana, pero el presidente, el municipal, es de otro partido? Pues nunca van a ver la calle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ve el revanchismo, se ve el problema, se ve el conflicto. Hay, en ese ejemplo, licenciado, anda por ahí un candidato a alcalde que fue diputado por algún partido político y ahora está por otro partido, que rompía, no sé si lo recuerdan, rompía los recibos en la televisión diciéndole vamos a cobrar la mitad del consumo de luz. Sí, así es, o sea, es que Emilio Flores, o sea, miren, independientemente de eso, no tiene nada de malo la ambición de poder, no tiene nada de malo ocupar un puesto público, porque bueno, pues la Constitución lo permite, la Constitución lo establece, pero ¿saben qué está pasando? Lo que yo pienso, siempre lo hemos dicho, pero ya se nota más, la gente se está cansando, ya se cansó, tan se cansó que, por ejemplo, ya tan traído y llevado el tema de los gatos, de los perros, de los burros, jóvenes en las campañas. Recuerdo vi un comentario de un diputado, y no quiero hacer alusión a él porque no quiero hacerlo personal, un diputado de un partido verde, blanco y rojo, dijo que a él se le hacía de falta de respeto y de mal gusto el hecho de que se subiera a las redes sociales y que se estuvieran burlando personas o jóvenes de las campañas y los candidatos. O sea, discúlpenme, pero es que no se están burlando, los muchachos están haciendo ejercicio de su libertad de expresión, ¿sí? Y lamentablemente esa forma de pensar y de hacer lo están haciendo porque están razonando lo que piensan, lo que dicen. Ahora tenemos las herramientas. Antes los jóvenes no tenían acceso a nada. Yo todavía recuerdo cuando estaba en la Facultad de Derecho que nada más existían, bueno, el radio, la televisión, un poco era más accesible el radio, los medios escritos, pero era muy complicado que un reportero, por ejemplo, le tomara una nota cuando era un estudiante y participaba en un movimiento estudiantil. No se daba, o sea, no se daba. Entonces ahora nos dicen responsables, que sean responsables. Bueno, si nos dicen eso, pues nosotros les decimos lo mismo, ustedes sean responsables de lo que hacen. Si van a prometer algo, bueno, cuando menos, a lo mejor dicen, no, vamos a subir el IVA, bueno, y a lo mejor de repente cambia y votan por el IVA a favor. Bueno, está bien, pero cuando menos, como dicen luego, que se mueran en la raya en cuanto a defender sus posiciones. Si no se puede, no pasa nada. O sea, aquí lo importante es que no ofrecer lo que no van a poder hacer. A intentarlo, ¿por qué no? Así es, licenciado. Bueno, pues ustedes ya conocieron de viva voz al licenciado Francisco Flores Legarda, como mencioné en un principio, uno de los editorialistas de lujo de Noticias al Día. ¿Algo que quiera agregar, licenciado? Miren, nada más para terminar muy rápido. Por ahí decía nuestro Nobel, Octavio Paz, decía, la derecha mexicana ha dejado de pensar en términos políticos desde la derrota de Miramón. Es una clase acomodaticia y oportunista. Su táctica, lo mismo que en época de Díaz que ahora, consiste en infiltrarse en el gobierno. Es una clase que hace negocios, pero que no tiene un proyecto nacional. El país para ellos no es el teatro de su acción histórica, sino un campo de operaciones lucrativas. Por otro lado, sigue diciendo Paz, la izquierda sufre una suerte de parálisis intelectual. Es una izquierda murmuradora y rebotona, que piensa poco y discute mucho. Una izquierda sin imaginación. Termino diciendo, ahora sí, señores dirigentes de los partidos políticos,
eso lo señaló su servidor. Aquel que construye la casa de la felicidad futura edifica la cárcel del presente. Por eso llamo a los políticos para que hagan su tarea, no les pedimos más, la que está en la ley, nada más. A ver, repitamos eso último. Esto último, señores dirigentes de los partidos políticos, aquel que construye la casa de la felicidad futura edifica la cárcel del presente. ¿Por qué? Porque edifica una casa irreal. Tiene que construir una casa real, no de felicidad, de realidad, para que esa casa no sea nuestra cárcel, que es lo que estamos viendo, los ciudadanos limitados. Y bueno, de mi parte es todo, y les agradezco aquí al ingeniero Bernal, a sus muchas gracias. Ojalá pudieran switcharnos las cámaras para despedirnos del licenciado Francisco Flores Legarda. Parece que allá en producción no nos han escuchado. Les agradecemos mucho que haya estado con nosotros, y a usted, licenciado, le agradecemos que nos haya visitado, y ojalá regrese pronto, porque todos sus comentarios son de mucho interés. Así lo vemos en los editoriales de noticiasaldía.com.mx. Y a ustedes les agradecemos mucho su presencia. Muy buenas tardes, que tengan muy buen provecho. Por favor, cuídense mucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí se lo dejo, mire, si quieres. Casi claro, muchas gracias. Tampoco larguito, por eso no se quiero que eso lo tengo para ver que la gente no se cansa de leer mucho. Papá, ¿ya se murió el perro? No importa, mi compañera te compra otro. La agonía de un perro atropellado puede durar más de 2 semanas. Me imagino que mientras muere se preguntan: ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué nadie se para a ayudarme? ¿Por qué les doy asco? Si lo que quieres es un